La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enradiense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Más poderosas. Porque las redes salvan. Hola, yo soy Eloína y es un gusto coincidir nuevamente en esta enradiadera. Están escuchando nuestro episodio número 22 y me acompaña en la locución Francis. ¿Cómo estás, Francis? Emocionada y más que lista para arrancar con este episodio. Yo soy Francis y les hablo desde Honduras, así que bienvenidas y a enradiarnos. Queremos contarles que este 8M salimos a las calles para dejar claro que no estamos dispuestas a retroceder en ninguno de nuestros derechos. Y que además nos mantenemos firmes, tercas, rebeldes y cuidándonos juntas. Sin embargo, debido a toda la fuerza y visibilidad que cobran nuestras luchas en este Día Internacional de la Mujer, marzo se consolida como el mes más peligroso para las defensoras de derechos humanos. Es así, Eloína. De acuerdo con nuestro registro mesoamericano de agresiones contra defensoras, en el mes de marzo durante los últimos 5 años, es decir, de 2020 a 2024, hemos registrado 3.845 agresiones contra 633 defensoras y 63 organizaciones que defienden derechos humanos en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua, lo que representa 13% del total de agresiones documentadas en este periodo. Tan solo en marzo de 2024 documentamos 923 agresiones contra 132 defensoras y 2 organizaciones o grupos. Estas agresiones buscan desarticular nuestro poder colectivo, generar afectaciones que limiten nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente e infundirnos miedo para que no participemos en movilizaciones futuras. Pero somos insujetables y nuestras voces seguirán resonando en las calles, en nuestras comunidades y territorios digitales. Otra de las voces rebeldes que el patriarcado pretende silenciar es la de Kenia Hernández, abogada y defensora indígena musga, injustamente presa desde octubre de 2020. Hoy, Agnes Morilat, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, estará con nosotras para hablarnos de lo que está ocurriendo con Kenia. Pero antes de nuestra conversación con Agnes Morilat, les tenemos nuestro segmento Alerta Defensoras. ¿Qué peligros y agresiones estamos enfrentando por defender derechos humanos en Mesoamérica? Alerta Defensoras. Honduras. 4 de marzo de 2025. Guardias armados de seguridad privada con resguardo de la Policía Nacional amenazan con cercar el Cerro de Triunfo de la Cruz, territorio garífuna con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5 de marzo de 2025. Policía Nacional retiene arbitrariamente a Miriam Miranda, coordinadora y defensora garífuna de la OFRANE. 7 de marzo de 2025. En el marco del 8M y el proceso electoral del 9 de marzo, incrementa clima de riesgo contra defensoras y sus comunidades. México. 10 de marzo de 2025, durante 8M, registramos represión, ataques y detenciones arbitrarias contra manifestantes en al menos 11 estados de la República. Honduras. 13 de marzo de 2025. Amenaza de desalojo en empresa campesina 17 de junio, organizada en la CNTC El Progreso. México. 13 de marzo de 2025, allanan hogar y roban equipo de cómputo de la defensora zapoteca Silvia Pérez, quien enfrenta persistente hostigamiento y amenazas. Honduras. 18 de marzo de 2025. Juez de letras de Roatán, Hermes Pineda, admite 6 medios de prueba ilegales obtenidos por la Fiscalía del Ministerio Público en perjuicio del pueblo negro de habla inglesa. 21 de marzo de 2025, Estado hondureño criminaliza a integrantes de pueblo negro de habla inglesa por defender sus territorios ancestrales. Encontrarán información detallada sobre todos estos casos en nuestra página web im-defensoras.org.
Insujetables. Porque somos diversas, defensoras, rebeldes y sujetas políticas. Que desde nuestras comunidades y organizaciones construimos propuestas de cuidado colectivo para enfrentar la violencia y espacios de diálogo para protegernos juntas. Porque si nos tocan a una, respondemos todas. Qué bueno que siguen con nosotras. Les recordamos que esto es La Enradiadera y yo soy Eloína Narváez, desde Campeche. Y me acompaña Francis, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa. Y bueno, acabamos de escuchar a algunas de las manifestantes que el pasado 8M se unieron al llamado por la liberación de Kenia Hernández. Y es que las acciones de solidaridad con Kenia no paran, sobre todo ahora cuando la posibilidad de su liberación está más cerca que nunca. Pero para conversar con más detalle acerca de ello, ya está aquí con nosotras Agnes Morilat. Bienvenida, Agnes. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy Agnes Morilat, de la Estrategia de Acompañamiento de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Entonces es un gusto estar aquí para hacer llegar la voz de Kenia. Agnes, muchas gracias por acompañarnos en La Enradiadera. Es un gusto tenerte aquí. Quisiéramos comenzar hablando de quién es Kenia Hernández. Kenia Inés Hernández Montalbán es una mujer indígena amuzga de 35 años. Es abogada de profesión, feminista, madre de 2 hijos, Joel y Joab, de 12 y 8 años. Se crió en la región amuzga de Xochislahuaca, en la costa chica de Guerrero, en el suroeste de México. En una familia que le enseñó la importancia de celebrar sus raíces, por lo que Kenia desde muy chiquita aprendió el idioma de su comunidad, siempre demostró su cariño, ¿no?, por el pueblo indígena amuzgo, y por lo cual buscó siempre proteger su cultura y territorio. Este amor, esta dedicación la llevó a iniciar su labor de defensa de derechos humanos por su pueblo. Y justo su labor se articula alrededor de varias luchas: la violencia contra las mujeres, la libertad de las personas presas políticas, el derecho de los pueblos indígenas. En ese sentido, Kenia fundó el colectivo Zapata Vive, en el que brinda acompañamiento a decenas de mujeres víctimas de violencia machista y particularmente a madres de mujeres víctimas de feminicidio. Confundó también el movimiento por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero, el MOLPEG. Dado que su trabajo exigía encarar actores violentos y potenciales feminicidas como grupos criminales, Kenia recibió diversas amenazas de muerte por grupos armados de la región, lo que le obligó a irse de su territorio en 2019, pero no paró su labor. Siguió luchando por la libertad de las personas presas políticas, los derechos de los pueblos indígenas y la justicia para las mujeres. Como lo mencionamos al inicio de este episodio, Kenia Hernández está injustamente presa desde octubre de 2020. Pero, ¿por qué fue detenida y criminalizada? Una de las acciones que empleaba Kenia en su lucha fue la liberación de casetas, ¿no? Entonces es un acto político donde se procura el diálogo, ya que al tomar las casetas se dan a conocer mediante lonas, cartulinas, incluso consignas, las violencias, ¿no?, que pueden imperar en el territorio y su exigencia de acabar con ella. En el caso de Kenia, justo era para visibilizar la situación de las personas presas políticas y justamente privadas de libertad, ¿no? Y esta práctica incomodó particularmente a una entidad del gobierno federal, que es la CAPUFE, ¿no?, que es Caminos y Puentes Federales, y a las empresas concesionarias de autopistas privadas de México, un conglomerado de empresas mexicanas que
plantearon que las protestas redundaban en pérdidas económicas para sus intereses. El 6 de junio del 2020, Kenia fue detenida arbitrariamente en una caseta de cobro en el Estado de México por la Policía Estatal. La Fiscalía del Estado de México en este momento pues inició una investigación en su contra por el supuesto delito de robo con violencia cometido con arma de fuego. En su momento fue liberada en parte por la gran movilización que se generó, pero justo se inició en estos meses una campaña pública en medios masivos de comunicación de desprestigio a la protesta y particularmente hacia la imagen de Kenia. Lo que preparó el terreno para que luego hubo una pues, violenta detención el 18 de octubre del mismo año a raíz de una protesta en la que se liberaron casetas en una carretera federal. Y posteriormente pues, fue internada en un centro penal de máxima seguridad en México, el único para mujeres en el país, ubicado en el estado de Morelos, ¿no? Que es conocido como el Centro Femenil de Readaptación Social, el CEFERESO número 16, ¿no? Morelos. Y desde entonces ha estado en diferentes centros penitenciarios. Entonces, ahora mismo, pues Kenia está cumpliendo una condena de 21 años y 9 meses de prisión, ¿no? Enfrentando 9 cargos en su contra como represalia por su labor de resistencia y defensa pacífica. Y en todas esas causas penales, la CAPUFE, ¿no? la entidad federal de la que mencionaba, aparece como persona moral ofendida siempre por el mismo delito, el de ataques a las vías de comunicación. Cabe destacar que este delito, de acuerdo a la ley, no amerita la prisión preventiva oficiosa, ¿no? O sea que debería llevar su proceso en libertad. La situación de hostigamiento y criminalización hacia la persona de Kenia es utilizado como un castigo ejemplar, ¿no? Y por lo que vemos, pues por tres como ejes, digamos, ¿no? Principales: ser mujer, ser indígena y ser activista. El juez encargado del caso de Kenia, a quien se le pidió la aplicación de la perspectiva de género para llevar el proceso, pues se negó, ¿no? Argumentando que esa perspectiva solo es aplicable en mujeres sumisas. Por parte de la representante de CAPUFE, se dijo que Kenia pues era una mujer muy inteligente y por eso es peligrosa, ¿no? Que no puede estar libre y por lo cual es necesario que enfrente su proceso privado de libertad. Y esto con motivo de que Kenia posee una licenciatura en Derecho. Cuando la trasladaron al reclusorio de máxima seguridad, hicieron desalojar un pabellón de 29 celdas para recluirla ahí y mantenerla en total aislamiento, ¿no? Sin contacto con ninguna persona. Esto porque, a palabras de la Fiscalía, se le considera una interna peligrosa. Diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que además es parte del Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia Hernández, han estado acompañando a la defensora y desarrollando diversas acciones para denunciar su caso y las condiciones de su privación de libertad. ¿Por qué es necesario seguir exigiendo justicia y libertad inmediata para Kenia Hernández? Pues justo, ¿no? Para que primero pues cese este proceso injusto, ¿no? En lo que se les violó pues sus derechos humanos, lleva ya casi 4 años y medio privada de libertad. En esos años pues justo fue aislada, estuvo lejos de su familia, estuvo por lo menos en 4 centros diferentes de detención, con visitas muy reducidas o casi imposibles de sus hijos, ¿no? Entonces, en los momentos peores podía tener una llamada de 10 minutos cada 3 días. Fue negada a que haya traductores en Amuzgo en sus audiencias. Entonces, como así un gran rango, ¿no? de violaciones. Que se añade a ya la injusta detención, ¿no? Arbitraria, pues. Y también pues, por todas las personas presas políticas, ¿no? En México y, bueno, en el mundo, por la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, en contra de, pues, de un sistema opresor que busca aplastar, ¿no? Todas las voces que van a su contra, que sean pues, indígenas, mujeres e incluso de las niñeces, ¿no? Y pues es un patrón en México, la detención arbitraria en general y en este caso por ataques a las vías de comunicación, en la que se coluden las autoridades públicas de carreteras federales, estatales, las empresas de carreteras y también las autoridades y empresas que están señaladas, ¿no? por esas mismas protestas, por los daños ambientales, sociales que generan, por ejemplo, o en este caso por las violaciones a derechos humanos
como es el caso de las personas presas políticas, ¿no? Y justo, pues solamente los hechos así muy, muy recientes, las compañeras que fueron detenidas arbitrariamente durante el 8 de marzo, en el marco del ejercicio, o sea, de nuevo, el ejercicio legítimo, ¿no? de su derecho a la protesta en diferentes estados de la República, pues hay a veces también por agentes vestidos de civiles, ¿no? Como en Chihuahua, pues si bien han sido liberadas, ¿no? Pues varias de ellas ahora enfrentan carpetas de investigación en su contra por daños, ¿no? Entonces estamos en una sociedad que castiga de manera ejemplar a personas por supuestos daños económicos y materiales cuando están defendiendo pues la libertad de expresión y en general el derecho a la vida, y que deja impune pues los verdaderos daños a la vida. Es vital aunar toda la solidaridad nacional, regional e internacional para lograr que la demanda por su libertad sea inapelable y se haga efectiva. ¿Cómo se encuentra ahora Kenia? ¿Cómo están sus familias, sus hijos? Pues Kenia está ahora en un centro penitenciario en el Estado de México, ¿no? Desde julio del 2024, pues ya no es de máxima seguridad, ¿no? Puede ver a sus hijos más fácilmente, sigue ejerciendo su labor de defensora, elabora artículos de artesanía, ha realizado diferentes actividades comunitarias ahí, como el cultivo del milpa, ceremonias, rituales. Y bueno, pues tiene sus días buenos y malos, ¿no? Su hijo mayor, Joel, de 12 años, se ha convertido también en un defensor que lucha por la liberación de su mamá y por pues, todas las personas presas políticas, ¿no? Interactuando con Claudia Sheinbaum, alzando la voz en eventos públicos como en la marcha del 8M. Y ya para ir cerrando este espacio dedicado a Kenia, ¿cuál es el llamado a todas nuestras compañeras, amigas, aliadas y organizaciones? ¿Cómo desde las distintas redes nos podemos ir juntando a este pedido de justicia? Pues justo ahora es la primera vez en esos 4 años y medio que se está abriendo un posible camino hacia su liberación, ¿no? Entonces la CAPUFE aceptó llegar en enero a un acuerdo reparatorio con Kenia para cerrar los procesos que están abiertos en su contra. Entonces, en el marco del Año de la Mujer Indígena, ¿no? Además, en México, 2025, pues se necesita más que nunca un respaldo, una movilización fuerte, ¿no? hacia Kenia para que la CAPUFE firme este acuerdo y abra de verdad este camino. Entonces, desde la sociedad civil, las redes, pues es justo clave apoyar y ejercer presión, ¿no? Entonces hay una parte de ejercer presión literal, visibilizando, haciendo incidencia hacia actores tales como CAPUFE, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, y también pues hacerle llegar el apoyo a Kenia, ¿no? También pues en ese sentido de que ella pueda atravesar estos momentos de manera más serena y sintiéndose muy apoyada, ¿no? Entonces, pues sí, la libertad de Kenia es la de todas. Muchas gracias, Agnes, por mantenernos al tanto de lo que sucede con Kenia Hernández. Seguiremos firmes con el grito de libertad para Kenia, resonando por toda Mesoamérica. Desde la memoria de nuestras resistencias y luchas ancestrales, seguimos tejiendo poder colectivo y comunidades de cuidados. Seguimos transgrediendo los mandatos capitalistas, racistas y patriarcales. Seguimos tejiendo esperanza. El pasado viernes 14 de febrero inauguramos la campaña Voces de Defensoras, que pretende resaltar declaraciones públicas de defensoras mesoamericanas que dan cuenta de sus luchas y del contexto que enfrentan en estos momentos. Las palabras potentes de Vidalina Morales, Berta Cáceres, Evelyn Pinto, Carla Guevara, Silvia Pérez, Yescas e incluso de Kenia Hernández ya forman parte de los viernes de Voces de Defensoras. Tenemos más buenas noticias. En Nueva York, en el espacio de la 69 edición de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer del consorcio Nuestras Voces, Nuestros Futuros, del cual formamos parte, habilitamos un rincón para acuerpar y seguir exigiendo la libertad de Kenia Hernández y de las 7 presas políticas nicaragüenses. Compañeras de distintas latitudes del planeta visitaron este espacio y dejaron sus cartas de solidaridad
sororidad. En este mismo marco de la 69 edición de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el pasado lunes 17 de marzo platicamos desde una perspectiva feminista sobre las violencias digitales que enfrentamos las defensoras de derechos humanos, un tema que todavía no estaba sobre la mesa hace 30 años, cuando se llevó a cabo la conferencia de Beijing. Nuestras compañeras Wendy Castillo, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, y Melissa Cardosa, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, así como nuestra coordinadora de cuidados digitales, Loreto Bravo, nos compartieron sus experiencias y saberes sobre el tema a través de un video. Es así como llegamos al final de nuestro episodio número 22. Recuerden que pueden conocer más sobre las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, sobre la protección integral feminista y más en nuestra página web www.im-defensoras.org, en X, Facebook e Instagram, y también en nuestro canal de Telegram @alertadefensoras. Nos escuchamos el próximo mes. La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enradiense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas. Porque las redes salvan.